Gloria sea a Dios. A Dios sea la alabanza, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron, Amén. Gracias, buenas noches. Nuevamente visitándolos con un comentario tocante a lo que es el segundo viaje, el primer viaje del apóstol Pablo, ya de los viajes oficiales, pues ya que anteriormente él había viajado cuando fue su conversión en Damasco, él estaba en Damasco, de Damasco bajó a Arabia Saudí y luego regresó a Damasco y de Damasco a, a Israel. De esa cuenta es de que él dice cuando fui a Jerusalén, dice él, fui por una revelación del Espíritu. Pero no vi, dice él, a ninguno de los demás apóstoles, sino creo que dice, solo vi a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, del Verbo hecho carne, Dios Todopoderoso, a quien sea la gloria y la alabanza. Recordemos que el Señor Jesús, eh, él tenía 3 hermanos. Uno era José, otro era Jacobo, el cual dice el apóstol Pablo que él lo vio y habló con él. A Jacobo, el otro es Judas y el otro es Simón. Entonces son 4 hermanos que tuvo pues la ex Virgen María, ¿verdad? Ya que como dice una versión bíblica de que María tuvo su primogénito que fue Jesús, pero que fue obra del Espíritu Santo de Dios. Pero dice esa versión, pero no tuvo coito, dice, con José, sino hasta después que nació su primer hijo. Entonces de esa cuenta nacieron los demás, los 4 que decíamos, y sus hermanas. No sabemos cuántas hermanas son, bueno, yo no sé. Por ahí alguien una vez dijo que eran 2, pero no se sabe. Por eso dice un versículo de la vida de Jesús, dice que cuando la gente, los judíos de la época de Jesús, los incrédulos, eh, escuchaban hablar a Jesús, decían, pero ¿y de dónde habla él estas cosas? Violenta el día de reposo. Y dicen ellos, este, ¿acaso no es el hijo de José el carpintero? ¿Acaso no están entre nosotros sus hermanos? José, Simón, Jacobo, Judas, sus hermanas, dice, ¿acaso no están todas entre nosotros? Pues realmente ellos esperaban un acontecimiento espectacular como el que estamos esperando nosotros, aunque algunos ya no lo vamos a ver, pero, pero sí, como está en Apocalipsis 19:11, que el apóstol Juan, a quien estaba siendo revelada la segunda venida de Cristo, dice, y vi el cielo abierto, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y empieza a describir las características de Jesús, que viene como guerrero, ¿verdad? Él en esta ocasión no viene en una campaña para salvar almas, sino él viene como guerrero. De hecho, la OTAN va a dirigir su ataque hacia él. Dice, y el Señor Jesús, una de las características que cita el apóstol Juan es que de su boca salía una espada aguda que tenía 2 filos, es decir, él viene a guerra. Y entonces dice que con esa espada destruyó a los reyes de la tierra.
o sea, todos los comandantes generales de 5 estrellas de la OTAN y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo porque el apóstol Pablo había visto al hermano de Jesús cuando él fue a Jerusalén, a Jacobo. Pero luego él estaba en la iglesia de Jerusalén, me parece que estaban en Jerusalén cuando estaban en un ayuno y en una oración, cuando el Espíritu Santo dice a través de uno de los profetas que ahí están: apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio, y finalmente los envían. Su primer viaje, ya el viaje oficial, el primer viaje oficial del apóstol Pablo. Entonces salen de un puerto de Antioquía de Seleucia y se van navegando hacia Chipre. Al llegar a Chipre, que dicho sea de paso, Chipre hoy por hoy es una potencia mundial, eh, bueno, no sé si decir europea, ¿verdad? Pero pertenece a la Unión Europea. Chipre debe tener una economía muy, muy pujante, ¿va? Toda vez que a la Unión Europea no puede pertenecer eh, cualquier país solo por quererlo, ¿verdad? Sino que tiene que llenar una serie de requisitos, no solo económicos, sino geopolíticos, es decir, tiene que pertenecer a, a la región europea. Por ejemplo, Colombia, que siendo una de las economías importantes de Latinoamérica, quiso adherirse a a la Unión Europea, pero le sacaron tarjeta roja porque, o sea, no lo recibieron porque no reunía los requisitos geopolíticos, geoestratégicos y económicos para pertenecer a ese gran grupo económico. Y dicho sea de paso, pues ahorita hay aproximadamente como 30 ejércitos aproximadamente de la Unión Europea que están en alerta, en el caso de que Putin dé un mal tiro, ya que Putin está combatiendo a Ucrania, pero si Putin, el presidente de Rusia, ataca a uno de los países que pertenecen a la Unión Europea, entonces la Unión Europea tiene un estatuto que me parece que es el estatuto número 5, que dice de que si algún país ataca a uno de esos países, ellos lo contraatacarán, ¿no? Pues que Putin también ahí sale hablando que va a destruir al planeta, que va a destruirlos a todos, dice. Pero no es ningún tonto porque no le deja ir, no le dispara un misil a la Unión Europea porque sabe que es un suicidio para Rusia, ¿verdad? Bueno, el asunto está que el apóstol Pablo salió, llegó a Chipre, todo por eso sabe que Chipre no es cualquier cosa, pues es un país de la Unión Europea, es una islona que aparece ahí en el mapa, ¿verdad? Y al llegar ellos a Chipre, una de las primeras pues, actividades que hizo el apóstol Pablo es que hizo un exorcismo, ya que ahí había un espiritista, un, había un medium, ahí un brujo, que se llamaba, creo que Elimas Bar Jesús, y este demonio, pues que tenía este personaje, andaba entreteniendo ahí a un cónsul que se llamaba Sergio Paulo y, y hacía falsos milagros, ¿verdad? Como suele ser hoy en día también, los demonios hacen milagros y mucha gente al ver lo sobrenatural del lado de las tinieblas cree más en las tinieblas que en la luz. Y en este caso, pues viene Pablo y hace un exorcismo y saca al demonio que tenía Bar Jesús y se quedó ciego por un tiempo.
Y dicho sea de paso, con ellos iba también con el apóstol Pablo y Bernabé, que era quien acompañaba al apóstol Pablo en su primer viaje. Iba un joven que se llamaba Juan Marcos, pero él desertó. Cuando ellos salieron de Chipre y agarraron, dice, para Pergue, bueno, ellos habían pasado también por, me parece que es por Pafos, que siempre era ahí, mismo Chipre, ¿verdad? Después del exorcismo y habían ejercido su ministerio por ahí. Entonces él, cuando vio el poder, pues, de Dios, me imagino yo, este joven Juan Marco, dijo: "No, o sea, para mí ver ese exorcismo, eso ya fue suficiente para mí, ya no quiero saber más de esas cosas sobrenaturales", y se regresó, desertó. Entonces Pablo y Bernabé continuaron hacia Turquía. Ellos estuvieron en Turquía y llegaron a Antioquía de Pisidia, Antioquía de Pisidia, estuvieron en Iconio, y toda esa región de ahí, Derbe, Listra, y hacían milagros, tenían el respaldo de Dios para hacer exorcismos y para hacer milagros. Cuando ellos regresaron de ahí, dejaron bien organizadas, pues, las congregaciones, las iglesias que ellos iban fundando, tanto que bueno, Pablo sale, cuando él sale en su primer viaje es en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 3. Pero ya en el versículo 14, 23, aquí el compilador de esta Biblia que yo uso aquí dice: nombramiento de ancianos en cada iglesia, el regreso a Antioquía. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces empezaron a regresar, ¿verdad? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, que es un puerto en el mar Mediterráneo, me parece. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ya habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había abierto la puerta de la fe a los gentiles, cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí por mucho tiempo, en Jerusalén, me parece. Em, entonces, vemos pues de que a mí, en lo personal, lo que me llama poderosamente la atención es de que de las iglesias que ellos fundaron, por ejemplo, en Chipre, en Pafos, y luego que se fueron para Turquía, por ejemplo, en Pergue, en Iconio, en Derbe, Listra, no hay ninguna carta, no aparece ningún documento en la Biblia que nosotros usamos ahora. No hay una carta del apóstol Pablo para los de Derbe, de Listra, de Pergue, de Chipre, de Panfilia. eh, no hay. O sea que eso significa que en todo el primer viaje del apóstol Pablo, él ya no volvió, ya no aparece ninguna carta, por lo menos no aquí en la Biblia que nosotros usamos, al menos que haya en una hemeroteca en Israel, o las bibliotecas en Jerusalén. Es posible que hayan documentos, pues, que no pertenecen al canon judío, donde hasta el mismo apóstol Pablo pudo haberse dirigido a esas congregaciones, pero aquí no aparece. Fue hasta en su segundo viaje en que ya las cartas que él le escribió,
a las iglesias que fundó en su segundo viaje, esas sí ya las tenemos nosotros, y esa es en las que nosotros basamos nuestra fe y en las que se organizan las actuales iglesias de Cristo, las actuales iglesias de Dios, porque Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, él es el que tiene todos los consejos para la iglesia respecto a su organización, propósito, destino, etcétera. Entonces, que Dios los bendiga grandemente y si Dios lo permite, en un próximo comentario estaremos hablando del segundo viaje del apóstol Pablo, de los 3 viajes oficiales del apóstol Pablo, estaríamos hablando ya del segundo viaje. Gracias, que Dios los bendiga. Quiero agradecer a los que reproducen estos videos. Realmente es un granito de arena, pues, ¿verdad? Para poder también participar en la obra del Señor. Gracias por haber escuchado su comentario bíblico, la palabra de Dios presentada de forma diferente. Que Dios los bendiga. Buenas noches.